grabadora, ya está grabando. Y ahora sí vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Signos de puntuación, tipos de coma. Vamos a iniciar con la explicación. Muy bien, vamos a hablar acerca de la coma. Tú conoces la coma, ¿cierto? Conoces el símbolo de la coma. Está justo, se coloca justo al pie de las letras, ¿no? Al pie de la palabra en la que quieres pausar, la colocas ahí, una coma. ¿La coma para qué sirve? Para hacer una pausa breve, ¿no? La pausa de la coma es breve, ¿no? Se podría decir, has leído bastante, ves la coma y tienes un segundito para respirar, ¿no? Menos de un segundo. Y luego continúas leyendo. Y también para darle sentido al texto, ¿no? Porque si tú lees de corrido, no lo vas a entender, ¿no? Porque si tú juntas por juntar las palabras, tampoco lo vas a entender. Entonces, para eso es importante la coma, para separar las palabras y se vuelva más entendible el texto, ¿no? Donde corresponda la separación se coloca la coma. Muy bien, acá hay un texto que me presenta comas, si se habrán dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, dice, plantas contra zombies. En este juego, coma, aquí voy a hacer una pausa y luego voy a explicar otras cosas que no le continúan a este juego, pues, ¿no? En este juego, coma, el participante va disponiendo de distintos escenarios, 2 puntos, y menciono a los escenarios. ¿Cuáles son? El jardín delantero, coma, el jardín trasero y tejado de la casa. Punto. Ahora voy a empezar en mayúscula después del punto. El jugador dispone de plantas con funciones particulares con la intención de detener a una horda de zombies. Punto. Y luego empiezo con mayúscula. Los zombies también se presentan en una serie de tipos con diferentes atributos y habilidades como cavar o saltar. Punto. También puede llevar una variedad de objetos, 2 puntos, y empiezo a enumerar. Cascos, coma, conos, coma, escaleras, coma, globos, coma, pogos, y si no voy a darle un final, y si no voy a decirle y pogos, entonces significa que esto continúa. Entonces, como no quiero mencionar más, coloco coma, etcétera, porque se sobreentiende que la lista continúa, ¿no? Entonces, aquí hemos identificado las comas y hemos visto que sirven para separar a dos palabras y también funcionan para la enumeración, ¿no? Cuando empieza a nombrar una lista de cosas, siempre van separadas por comas. Muy bien. Entonces hemos llegado a la conclusión de que la coma es un signo de puntuación que señala una pausa breve al interior de una oración. Ahora vamos a ver los tipos de coma, que eso es el tema que nos corresponde al día de hoy. Son varios los tipos de coma y según los modelos que te presentan es que tú tienes que desarrollar las preguntas que obviamente van a tener que resolver al momento ya de la calificación, ¿no? A la hora de que yo empiece o pase a preguntar. Tenemos aquí la coma enumerativa. Esta coma es muy común, es una coma típica. ¿Por qué? Porque primero te presentan una breve introducción, te ponen los 2 puntos y luego comienza a mencionarte una lista de cosas, una lista de palabras. Esa lista tiene que estar separada con comas, pero cuando llega al final de la lista, ahí sí ya no la separo con comas, sino le coloco el y tal cosa, porque ya es lo final, ¿no? Entonces, esa es la coma enumerativa, la que me menciona una lista de cosas o de objetos o de palabras, las cuales van separadas mientras yo siga enumerando la lista, la sigo separando por comas. Por ejemplo, acá hay una lista, Uruguay, coma, Brasil, coma, Chile, y como parte de la finalidad o la parte final de mi lista es Argentina, ya no lo acompaño con comas, sino con y Argentina. Y luego, de repente, al revés, ¿no? Coloco la introducción. Son países que han sido sedes mundiales. Entonces digo, Uruguay, coma, Brasil, coma, Chile y Argentina son países que han sido sedes mundiales. Son países que han sido sedes mundiales es la breve introducción, la cual puede estar adelante o puede estar al final. Pero siempre tienes que darte cuenta que la coma enumerativa presenta una lista separada por comas. Lo mismo va a pasar acá. Platero es, acá sí la breve introducción está al inicio, platero es, y luego te dice pequeño, te enumera, ¿no? Una lista, pequeño, coma, peludo, coma,
suave. Se sobreentiende que la lista aquí continúa, por eso no la han colocado y suave. Como continúa, le han colocado los puntos suspensivos. Puedes colocar ahí una coma o etcétera, o si no, puntos suspensivos para darnos la idea de que estás continuando con la lista, ¿no? O si ya va a ser la parte final de tu lista, le colocas, en vez de la coma, le colocas y. Pero se sobreentiende que estás enumerando varias palabras. Y entonces a eso se le conoce como la coma enumerativa. Luego tenemos la coma vocativa. Vocativo cuando se refiere a alguien, cuando alguien dice algo o cuando le ordenas algo a alguien, ¿no? Por ejemplo, Susi, no cantes. ¿Qué le estás diciendo a Susi? Le estás ordenando, ¿no? Le estás diciendo, Susi, no cantes, es una orden. Y la estás mencionando. Al mencionarla, eso es el vocativo. Entonces, el vocativo aquí es Susi. Preste atención, alumno. Estás ordenándole, ¿no? ¿A quién? Al alumno. Le estás diciendo, alumno, presta atención, ¿no? Le estás ordenando. Entonces, el vocativo es a la persona a quien llamas, a quien te diriges. En este caso es alumno. Quiero, pequeño hermano, que te cuides, ¿no? Quiero que te cuides. ¿A quién le has dicho eso? ¿A quién has llamado? ¿A quién has mencionado? Al pequeño hermano. Entonces, esto es el vocativo. Entonces, la coma vocativa separa a la persona o a quien tú te dirijas, separa de lo que le estás diciendo, ¿no? Separa de la información. Muy bien, ahora tenemos el ejemplo 3, que es la coma elíptica, y creo que este modelito ya lo hemos visto antes, es decir, en los referentes. ¿Se acuerdan del tema referentes que vimos en aptitud verbal, donde existía el tipo elíptico y era de la misma manera, ¿no? Que ya no se pronunciaba o no se repetía a un verbo, que la coma reemplazaba a un verbo. Este es el mismo caso, por ejemplo, ella veranea en Máncora, punto y coma, y luego decimos tú, coma, en agua dulce. ¿Qué verbo no he colocado? No he colocado el verbo veranea, ¿no? Lo he reemplazado por esta coma. Ella veranea en Máncora. Tú, en vez de decir tú veraneas en agua dulce, hemos puesto la coma. Tú, coma, en agua dulce. Entonces, esa coma es el reemplazo de veranea. Entonces, ese modelito se le conoce como elíptica. También tenemos aquí, Lima tiene playas, punto y coma, Arequipa, coma, volcanes. ¿Qué verbo he omitido acá en la segunda? Tiene, porque sería Lima tiene playas, Arequipa tiene volcanes. Pero para no repetir el verbo, colocamos la coma. A eso se le conoce como coma elíptica. Luego tenemos mi madre, coma, un ángel. Mi madre, coma, un ángel. También funciona cuando la coma reemplaza a es. Cuando la coma reemplaza a es, al verbo es. Ahí también es una elíptica. Mi madre es un ángel. Ahí también tenemos coma elíptica, cuando se reemplaza efectivamente al verbo es o cuando reemplaza a otros verbos ya mencionados anteriormente, ¿no? Ya mencionados anteriormente, que no los quiero volver a repetir, ahí la coma los reemplaza. La coma explicativa o incidental, cuando menciono algo y le doy una pequeña explicación, ¿no? O repito en ella, pero con otras palabras. Por ejemplo, la anorexia, acá el tema principal es la anorexia, ¿cierto? Coloco la coma, ¿por qué? Porque voy a darle una explicación. La anorexia, a pesar de esconderse en actitudes aparentemente sanas, esta sería mi explicación. ¿No? Todo esto, coma, se va desarrollando lenta y paulatinamente, porque sin eso también puede funcionar. A ver, quítale esto y lo correcto sería, la anorexia se va desarrollando lenta y paulatinamente. O sea, sin esto, sin a pesar de esconderse en actitudes aparentemente sanas, sin esto puede funcionar. Y esa es la explicación. Viajaremos, y acá, si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, en marzo. Quítale esto y ¿qué dice? Viajaremos en marzo. Y si queda, ¿no? Queda perfecto, o sea, no hay problema. Entonces, estos adicionales vienen a ser parte de la explicación, ¿no? De la explicación. Entonces, tiene que ir entre comas, ambos entre comas y después la idea final, ¿no? Muy bien. Pasamos a la quinta forma de coma, quinto tipo de coma, que es la apositiva. Esto sí es fácil, acá sí no se van a confundir. ¿Por qué? Porque se refiere a los personajes, a los personajes. Por ejemplo, a los apodos o los sobrenombres de los personajes o otra forma de llamarlos otra forma de llamar a nuestros personajes. Se parece un poco a la coma explicativa, pero en la explicativa aborda temas un poco más concretos. En cambio, en la apositiva generalmente se refiere a personajes, como por ejemplo,
Mariano José de Larra, y luego su apodo, ¿no? El pobrecito hablador. El pobrecito hablador, ¿qué cosa es? Es parte de la apositiva, ¿no? Entonces lo ponemos entre comas. Fue un escritor español, porque también lo puedo quitar y funciona. Mariano José de Larra fue un escritor español. O sea, le estoy quitando parte del apodo, ¿no? Pero apositiva se llama cuando hablamos del apodo o apelativo de efectivamente algún personaje. Por ejemplo, Batman, el héroe de la ciudad gótica. Este es su apodo de este personaje. Entonces, eso va a ir separado por comas, pues, ¿no? Entonces, a ese modelo se le conoce como apositiva. Batman, el héroe de la ciudad gótica, se enfrenta a temibles villanos. Puedo quitarle este y sigue funcionando. Batman se enfrenta a temibles villanos, sigue funcionando sin esto, ¿no? Entonces, a este adicional, que en este caso viene a ser el apodo o sobrenombre de los personajes, se le conoce como coma apositiva. La conjuntiva. ¿Cuándo tenemos coma conjuntiva? Cuando se presenta dentro de la oración los siguientes adverbios. Por ejemplo, en realidad, o sea, por ejemplo, en primer lugar, esto es decir, sin embargo, en otras palabras, pero y más. Cuando se presentan este tipo de adverbios dentro de la oración, va con coma antes, o sea, la separamos con coma antes. Por ejemplo, o después, depende de cómo va nuestra oración, ¿no? Por ejemplo, se esforzó muchísimo estos días. Sin embargo, acá está sin embargo, ¿no? Sin embargo, y acá también tengo sin embargo, entonces esta será una coma conjuntiva, va entre comas, ¿no? Entre comas, coma antes y coma después. Luego, parece que ella en realidad, acá tienes en realidad, acá está en realidad, entonces va entre comas, ¿no? Entre comas. En realidad nunca lo quiso, ¿no? Entonces, a este tipo de palabras, en realidad, sin embargo, o sea, por ejemplo, en primer lugar, esto es decir, en otras palabras, pero más, a este tipo de palabras y que se presentan dentro de una oración, se le separa entre comas, ¿no? Antes y después, y se le conoce como el tipo de coma conjuntiva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a una que me acabo de olvidar, que es la coma hiperbática. Coma hiperbática es cuando cambia el sentido de la oración. Cuando cambiamos el sentido de la oración. Lo correcto en una oración, ¿qué cosa es? Primero el sujeto, después quien viene el verbo y después el predicado. Eso es lo correcto en una oración. Pero si tú ves al sujeto al final, al predicado delante, si lo ves así, entonces ahí es donde tienes que separar por comas y a eso se le conoce como coma hiperbática. Por ejemplo, antes de partir, coma, Gabriel lo abrazó. La forma correcta de esto sería primero el sujeto, ¿no? Entonces lo correcto sería Gabriel la abrazó antes de partir. Eso sería lo correcto, pero aquí está al revés. Está antes de partir, Gabriel la abrazó. Entonces separamos al predicado del sujeto y el verbo, ¿no? Lo separamos con coma. Cuando está así al revés, la coma tiene que ir aquí. Por ejemplo, con mucho esfuerzo los alumnos lograron su meta. Lo correcto acá sería los alumnos lograron su meta con mucho esfuerzo. Eso sería lo correcto, pero como está al revés, la coma va a ir antes del sujeto, ¿no? Antes del sujeto, siempre separando el predicado del sujeto a la coma. Muy bien, entonces creo que ya hemos tenido la explicación correcta. Ahora sí, pasamos ya al desarrollo de las preguntas. Recuerden que si terminamos temprano, normal, ¿no? Nos salimos. Además, como ustedes tienen 10 minutos de break, lo correcto sería terminar a la 1:20, ¿no? 1:20 porque nos vamos de corrido. A ver. Requiere de coma apositiva. ¿Qué era la coma apositiva? Apositiva, ¿recuerdas? Cuando le das una característica a un personaje o mencionas el sobrenombre del personaje, mencionas su apodo o otra forma de llamarlo, ¿no? Vamos a analizarlo. Pedro Suárez Vértiz, el famoso rockero peruano, se retiró temporalmente de los escenarios. Puede estar acá, ¿no? Pedro Suárez Vértiz es un personaje y luego el famoso rockero peruano, acá lo coloco entre comas, coma, el famoso rockero peruano, coma, se retiró temporalmente, porque puedo, sacando esto, puedo seguir, puedo continuar con la forma correcta de la oración. Podría decir, Pedro Suárez Verte se retiró temporalmente de los escenarios. Normal, ¿no?
y no pasa nada. Pero acá le han añadido una característica o un sobrenombre, ¿no? Que dice el famoso rockero peruano. Entonces aquí parece que estoy ante una coma apositiva, que me da el sobrenombre de un personaje. Vamos a analizar las demás. Vuélveme a querer, Anacleto. Aquí está al revés, si te das cuenta, ¿no? Primero está el sujeto está al final. Entonces yo puedo voltearlo, ¿no? Digo, Anacleto, coma, vuélveme a querer. Entonces, como se puede voltear, entonces aquí estoy ante una coma hiperbática en la B. La B es una hiperbática. Ahora aquí, ayer por la tarde, Alex me declaró su amor. Acá también puedo cambiarlo, ¿no? Puedo decir, Alex me declaró su amor ayer por la tarde. Puedo darle la vuelta porque lo correcto sería que primero esté el sujeto, ¿no? Entonces, Alex debe estar primero. Alex me declaró su amor ayer por la tarde. Entonces, efectivamente, esta también es una coma hiperbática. Aquí, coma aquí. A ver, en este lado. Te quiero, pero lejos de aquí. Te quiero, pero lejos de aquí. Acá tenemos el pero y la palabra pero, ¿a quién le correspondía? A la coma conjuntiva, ¿no? Cuando tiene sin embargo, pero, más, toda esa lista de palabras, en realidad, en otras palabras, por ejemplo. Entonces estamos ante una coma conjuntiva. Luego acá dice, ven a nacer conmigo, hermano. Ahora acá tú te puedes confundir, ¿no? Y me puedes decir, o también aquí, ¿no? Lo mismo pasa con tanto aquí en la E, o también pasa con la B, ¿no? También puedes pensar que se trata de un vocativo, ¿no? Lo cual también podría ser. Podría ser aquí un vocativo o también podría ser una hiperbática, ¿no? Entonces parece que en la B no era una hiperbática, sino es un vocativo. ¿Por qué? Porque estoy ordenándole algo a una persona, lo cual no sucede en la C. En la C no le estoy ordenando, estoy contando lo que pasó, ¿no? Aquí sí es una hiperbática, pero en la B sí es un vocativo porque estoy dándole una orden a alguien, ¿no? Estoy diciendo, Anacleto, vuélveme a querer, ¿no? Vuélveme a querer, Anacleto. Estoy mencionando a una persona, le estoy ordenando. Entonces, la B no era hiperbática, sino era vocativa. Por más que esté al revés, el vocativo funciona de las dos formas. Pero cuando menciono a esa persona, cuando le doy órdenes a esa persona, ahí estoy ante un vocativo. Entonces no se confundan el vocativo que está al revés con la hiperbática, ¿no? En la hiperbática no puedo dar órdenes. En cambio, en el vocativo sí doy órdenes. Entonces, en la E dice, ven a nacer conmigo, hermano, la coma estaría acá, y por más de que esté al revés, ¿no? Porque lo correcto sería, hermano, ven a nacer conmigo, eso sería lo correcto, pero aquí estoy ordenándole, ¿no? Le estoy diciendo, ven, haz esto, le estoy ordenándole. Entonces, esta no es una hiperbática, es un vocativo, ¿no? Es un vocativo. Entonces, tanto la B como la C son vocativos. Por lo tanto, la clave correcta es ¿quién requiere coma apositiva? Esa es la A, porque en la A es un personaje, coma, y un sobrenombre, una descripción sobre él, ¿no? El famoso rockero peruano, coma, y ahí sí estamos ante coma apositiva. Clave correcta, la A. Pasamos a la 2. La coma señala una pausa. Uy, ¿quién será el afortunado que le ha tocado esta pregunta? La página es la 153 para los que recién han ingresado. Página 153, ¿ya? A ver, vamos con, a ver, ¿a quién le ha tocado? Eh, Vamos a ver, Alison. Alison, estás de suerte el día de hoy. Alison, ¿cuál es tu clave en la 2? A ver, Alison. Alison, ¿está o no está? Alison, por el chat, ¿nada? ¿No me dice nada? Ya bueno, yo no sé, ¿ah? No solamente no me presentas cuadernos ni fichas, sino que tampoco me contestas las preguntas. A ver, entonces pasamos a Andrea Magín. Andrea Magín, a ver, ¿cuál es tu clave en la pregunta 2? A ver, La C. Andrea. La C, muy bien, porque eso es lo que yo les mencioné al inicio, ¿no? Correcto. La coma, ¿qué me señala? Una pausa breve, ¿no? Una pausa breve, respuesta correcta. Pasamos a la pregunta 3. Coma utilizada para sustituir a un verbo. O sea, ¿qué coma sirve para y reemplazo a un verbo? En vez de mencionar ese verbo, lo reemplazo por la coma. ¿Qué tipo de coma era esa? Esa pregunta va para Rolando Casas. A ver, ¿qué tipo de coma es a la que sustituyo por un verbo? O sea, no voy a mencionar al verbo y le pongo, en vez de ese verbo, le pongo la coma.
¿Qué tipo de La C, coma Miss. era? ¿Cuál? ¿Cuál? La C. La C, muy bien, la coma elíptica, ¿se acuerdan? Acá está, para que lo vuelvan a ver. Coma elíptica, ¿te acuerdas? Ella veranea en Máncora, punto y coma, tú en Agua Dulce. Acá, para no decir tú veraneas en Agua Dulce, lo reemplazo por la coma y ya no menciono el verbo anterior, ¿no? Entonces, la elíptica es la que reemplaza al verbo ya mencionado, ¿no? Es la que reemplaza. Muy bien, entonces la clave correcta es la C. Pasamos a la pregunta 4. Señala el uso correcto de la coma. ¿Dónde está correctamente puesta, dónde está correctamente colocada la coma? ¿En qué alternativa? A ver, esa pregunta va para Antonio Becerra Vargas. ¿Lo tiene o no? ¿En qué clave está correctamente colocada la coma? A ver, ¿ya lo tienes? Fíjate bien ahí en las palabras. ¿Dónde está colocada correctamente la coma? Parece que no la tiene, entonces vamos a preguntar a cualquiera de ustedes a la cuenta de 3, ¿ya? 1, 2, esperen, esperen, todavía no, dije a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya, Diego Moreno Raimundo, a ver, ¿cuál es tu clave en la 4? ¿Cuál? La E, parece que estás en lo correcto, vamos a analizarlo, ¿ya? A ver, Marta volvió a ser reelegida. Aquí no puede haber una coma antes del verbo. Si está un sustantivo y después está un verbo, no puede estar coma. O sea, sustantivo y verbo no pueden separarse por comas. Marta volvió a ser reelegida. Acá no existe la coma, o sea, no hay coma aquí, no se coloca la coma. En la B, Laura comió. Acá tendría que ir los 2 puntos, ¿no? Comió y luego menciono la lista, ¿no? Chocolates, coma y gomitas. Entonces, el error estaba en que la coma se coloca después de comió. Acá tendrían que ir los 2 puntos para recién yo mencionar mi lista, ¿no? Chocolates, paletas y gomitas, ¿no? Entonces, aquí estaba, la posición de la coma estaba incorrecta aquí. Traeré a Arturo, Manuel u Oscar. Pero si acá hay un U, o se coloca U para no repetir la O, ¿no? Porque lo que le sigue es Oscar, ¿no? Entonces, para no decir O Oscar, para no decir eso, entonces colocamos la U. Pero cuando ya es la parte final, no podemos ponerle coma, pues entonces acá estaba de más la coma después de Manuel. Era Arturo, coma, Manuel u Oscar. No había necesidad de colocar la coma aquí. Aquí no se puede colocar coma porque ya estás dándole una finalidad con el U o con el O o de repente con el I o con el E o con la E, ¿no? Perdón, con el E. Ya, muy bien. Estreno los jueves, coma, viernes y sábados. Si ya está el I o la I que te indica finalidad, si ya está la I que te indica finalidad, no puedes colocarle una coma, pues si ya te está indicando finalidad. Entonces aquí estaba el error en colocarle coma cuando hay I, ¿no? Cuando hay I, cuando hay O, cuando hay U o cuando hay E que te indica finalidad de que aquí se termina, esto es lo último, no puedes colocarle coma ya, pues. Entonces ahí estaban los errores, ¿no? Los errores. Entonces, en cambio, en la E, vamos a analizarla, con mucho esfuerzo, coma, ahí estoy un poco ronca un ratito, con mucho esfuerzo, coma, pasó el examen, ¿no? Pasó el examen. Esto es una orden, la E es una orden, no, no es una orden, porque no te dice, oye tú, pasa el examen, no es una orden, ¿no? Es un enunciado, es una información, por lo tanto, y te das cuenta que está al revés, porque primero dice, lo primero sería pasó el examen, por más de que acá no esté presente, si te das cuenta, préstame atención, por más de que aquí no esté presente el sujeto, se sobreentiende, porque ¿quién pasó el examen? Él, él. Lo correcto sería él pasó el examen. Y este pasó, el verbo pasó, me está indicando, por más de que no esté presente, que hay un él antes, ¿cierto? Es él pasó el examen. Por lo tanto, esto está al revés.
Lo correcto sería, él pasó el examen con mucho esfuerzo. Entonces, justamente es ahí donde tengo que colocar la coma, ¿no? Entre el sujeto, en este caso sujeto tácito, porque no se ve, pero se entiende que está ahí. Entonces colocamos la coma justo aquí, ¿no? Con mucho esfuerzo, coma, pasó el examen. Ahí es lo correcto, porque es el tipo de coma hiperbática. Es hiperbática porque está al revés. La forma correcta sería, él pasó el examen con mucho esfuerzo. Pero como está al revés y dice con mucho esfuerzo pasó el examen, entonces la coma tiene que ir aquí, separando al sujeto de el predicado o de lo demás, ¿no? Del complemento, ¿no? Y tú entiendes que aquí el sujeto, si bien es cierto que pasó es verbo, pero tú entiendes que aquí está antes, ¿no? El sujeto tácito, o sea, de forma invisible, ¿no? Pero tú sabes que es él pasó el examen, ¿no? A eso se refiere. Entonces, él sería el sujeto, que no se ve, pero sabes que está ahí. Entonces, este es efectivamente la separación correcta es en la clave E, se encuentra en la clave E. Muy bien, y es el tipo de coma hiperbática. Los demás, por ejemplo, la D, la C y la B son el tipo de coma enumerativa, o es un intento de coma enumerativa, pero lo han colocado mal, ¿no? Las comas. Y en la A no hay ningún tipo de coma porque toda esa oración no requiere de ninguna coma. Ahora pasamos a la pregunta 5. ¿Qué opción se ha empleado o en qué opción se ha empleado la coma vocativa? O sea, cuando te da una orden, cuando menciona a una persona que haga algo, que está haciendo algo. A ver, vamos a preguntárselo a el usuario Caroline Chire. A ver, Caroline, ¿dónde has encontrado coma vocativa? Cuando menciona a alguien y le dice algo. O sea, puede ser una orden o también según cómo se presente la oración, puede ser algo que le estés diciendo a una persona, ¿no? Algo que tú le dices. En ese momento la llamas y le dices esto. Eso también es un vocativo. La llamas y le dices alguna palabra. A ver, un tal Handler La Gamer, B. la B me dices, ya, ahora vamos a analizarlo. Un tal usuario, no sé, con un nombre raro está queriendo ingresar, obviamente no les voy a dejar entrar porque acá me tienen que entrar con su nombre correcto y no voy a aceptar doble usuario, ¿ya? A ver, muy bien, entonces empezamos. Dice, Marcos, como vocativa, puede ser cuando le das una orden a alguien, como Susi, ven aquí, algo así, ¿no? O alumnos, presten atención, una orden, ¿no? Estás mencionando a alguien. O si no, cuando mencionas a ese alguien, lo mencionas y le dices algo. Pero vamos a ver. Marco, Carlos, Marco y yo somos goleadores. Esta es una enumerativa, si te das cuenta, ¿no? Porque me menciona una lista de personas. 1, 2, 3. Esta es una coma enumerativa, ¿no? Enumerativa, entonces no es vocativa. Me contó muchas aventuras, pero eran falsas. Me contó muchas aventuras, pero eran falsas. A ver, aquí tienes el pero, ¿te das cuenta? Tienes el pero. ¿Y el pero a quién le corresponde? El pero le corresponde al tipo de coma conjuntiva. Cuando tienes en realidad, o sea, por ejemplo, en primer lugar, esto es decir, sin embargo, en otras palabras, pero más. Ahí estaba la coma conjuntiva, entonces la B no era la respuesta porque la B presenta coma conjuntiva, pero. En la C, el que calla, otorga. El que calla, otorga. Este es un tipo de coma, se podría decir, solamente para separar, ¿no? Porque parece que no hay ninguna clasificación dentro de este tipo de coma, ¿no? Porque si lo decimos al revés, otorga el que calla, podría ser, ¿no? También podría ser una hiperbática, ¿no? Pero más se asemeja a una simple separación, no a uno de los tipos de coma que ya hemos visto anteriormente, ¿no? No asemeja a ninguna. Entonces, esa no tiene clasificación. Ahora aquí en la D, solo es mi amiga, mi amor. ¿A quién has mencionado? ¿Has mencionado a la persona? Sí. En cambio, en la B no has mencionado a nadie. Has dicho me contó. No has mencionado quién es el que te contó. En cambio, en la D sí. Solo es mi amiga, mi amor. O sea, la has mencionado y le estás diciendo lo que ha pasado, ¿no? Solo es mi amiga. Y acá, al mencionarla, estás utilizando el vocativo. Este es el vocativo.
la mención que tú le haces, ¿no? Puede funcionar tanto para órdenes, que es lo más visible del vocativo, o también para mencionar a una persona y decirle algo, ¿no? Ahí funciona el vocativo, pero mencionándola. Entonces, aquí estaba la coma vocativa, en la D, en la D. Ahora vamos con la E. ¿Qué tipo de coma era? Ricardo Palma, coma, el bibliotecario mendigo, coma, me está mencionando el nombre de una persona y su apodo, ¿no? El bibliotecario mendigo. ¿Esto qué cosa era? Coma apositiva, ¿no? El tipo de coma apositiva. ¿Quién es Santiago? ¿Santiago es de este salón? A ver. Sí, Miss. Sí, Ya, Miss. Santiago. lo acepto, ¿no? Ya. Sí, A Miss. ver, Sí. ya, Sí, Santiago. Miss. Pero pongan su apellido, ojo, cuando van a ingresar, pongan su nombre y apellido completo. Nombre y apellido completo, ¿ya? Por favor, a los que Que Miss, ingresan. ¿Sí? ¿Quién es? es que a veces cuando tú entras, a veces no te permite cambiar el nombre, solo cuando ya estás adentro te permite. Ah, ya, pues entonces, de preferencia pongan sus nombres y sus apellidos. Ese es mi punto de vista y que necesito que lo hagan así, ¿ya? Por favor. A ver, Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, efectivamente estamos hablando de su apodo, ¿no? Su sobrenombre. Entonces, ¿qué tipo de coma era esta? Apositiva, ¿no? La apositiva. Entonces, la clave correcta se encuentra en la D, porque aquí me está mencionando al vocativo, ¿no? Al vocativo. Recuerda que cuando tú encuentres pero, sin embargo, automáticamente conjuntiva, automáticamente, o sea, no necesitas analizar nada. Si encuentras ese tipo de conjunciones, encuentras acá este tipo de palabras, automáticamente es una conjuntiva, ¿ya? Muy bien, ahora pasamos a la pregunta 6. La coma, ¿qué tipo de coma altera el orden normal de la oración? El orden normal, ¿cuál es? Sujeto, verbo, predicado, ¿no? Pero ¿qué tipo de coma lo hace al revés? ¿Cómo se llama? Esa pregunta va para, a ver, Yuriana Flores, Cheyenne Flores. ¿Cuál es tu clave en la pregunta 6? ¿Qué tipo de coma cambia el orden de la oración? Lo pone al revés. ¿Qué tipo de coma? A ver, Flores Cheyenne. ¿Está o no está? ¿Está o no está? Por el chat. La A, me dice su compañera. Excelente, muy bien. Ese tipo de coma es la hiperbática. La coma hiperbática. ¿Se acuerdan? La que cambia el orden de la oración, ¿no? Cuando lo pone al revés. Muy bien, respuesta correcta. Pregunta 7. Marca la relación incorrecta. O sea, acá te menciona el tipo de coma y al costado su ejemplo. Ahora fíjate si de verdad es esa coma la que corresponde a su respectivo nombre, ¿no? ¿Y dónde está la incorrecta? ¿Dónde está el nombre de la coma, pero la oración no pertenece a esa coma? Esa pregunta va para el usuario Diego Andrés Zambrano. A ver, Zambrano, ¿cuál es tu clave en la pregunta 7? Miss, ¿Cuál es tu para clave? mí ¿Cuál es la incorrecta, mm, dice? la A. La A. Vamos a analizarlo, ¿ya? A ver. Dice, marca la relación correcta. Recuerda que el vocativo o es una orden, o sea, tú le ordenas algo a alguien, o si no, también es mencionas a alguien y le dices lo que quieres, ¿no? Mencionas a alguien y le dices lo que le tienes que decir, obviamente, ¿no? De esas dos formas funciona el vocativo. Acá dice, zorro, no te lo lleves. ¿Está dando órdenes? Sí. Zorro, no te lo lleves. Por lo tanto, sí es un vocativo, sí es un vocativo. Está dando una orden. Ahora acá en la B, enumerativa. Pepi, Lucy y Ana son geniales. Es una lista de nombres, ¿no? 3 nombres. Y obviamente separado por coma aquí y cuando se trata del final ya colocamos el i, ¿no? Entonces acá sí es una enumerativa. Conjuntiva. Lo compró, sin embargo, acá te menciona la palabra sin embargo, lo cual es parte de la conjuntiva, por lo tanto está correcto. Elíptica. Elíptica es cuando no mencionas un verbo, ¿no? A ver, yo manejo un auto, punto y coma, ella, coma, un camión, ¿no? Entonces, para reemplazar ella maneja un camión, colocamos la coma, lo cual es correcto, ¿no? Estamos hablando de la coma elíptica. Muy bien, coma elíptica. Ahora, hiperbática. Mi madre, un amor. Ya, ¿te acuerdas de esto? Cuando podías reemplazar a la coma por es,
Mi madre es un amor. Cuando reemplazas a la coma o cuando reemplazas al verbo es por la coma, ¿qué tipo de coma era? Esa era la elíptica. Aquí, mi madre, un ángel. Mi madre es un ángel. Ese tipo de coma es la elíptica. Por lo tanto, aquí en la 7, la incorrecta era la E, porque esto de acá, esta oración pertenece a la coma elíptica, más no a la hiperbática. Por lo tanto, la E estaba incorrecta. Vamos a la pregunta 8. ¿Dónde se encuentra la coma hiperbática? ¿En qué alternativa? A ver, esta pregunta va para, vamos a ver, Elmer Adrián. Elmer Adrián Cuadrado, ¿cuál es tu clave en la pregunta 8? ¿Dónde se encuentra la coma hiperbática? ¿Dónde está? ¿En qué alternativa? Ya me hizo un ratito. Voy a Ya, pensar. vamos a esperarte. En la D. En la D, parece que estás en lo correcto. Vamos a analizarla. A ver, en la primera, regresa a tu hogar, Casimiro. Es una orden, ¿no? Estás ordenándole a alguien mencionándolo, ¿no? A Casimiro le estás diciendo regresa a tu hogar. Eso es un vocativo. Ahora en la B, reina, la más escandalosa, estás a esta persona le estás diciendo ¿qué cosa? La más escandalosa, ¿no? La más escandalosa. Eso es una explicación prácticamente, ¿no? Reina la más escandalosa, porque o es una explicación o es un apositivo. ¿Qué piensas tú? Este es un personaje, es una persona. Por lo tanto, esto vendría a ser una apositiva porque le estás dando una característica, ¿no? Reina la más escandalosa, le estás diciendo le estás poniendo un apodo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta es una coma apositiva. Molesta a Lucho. En la siguiente, los niños por esa puerta. Esto también es una orden, ¿no? Los niños por esa puerta es una orden, ¿no? O sea, los niños van por esa puerta, tienen que ir por esa puerta, le estás ordenando que los niños vayan por allá. Como es una orden, esta también es una coma vocativa. Ahora la D. Al anochecer se oyó un grito espeluznante. Aquí está al revés, ¿no? Porque lo correcto sería se oyó un grito espeluznante al anochecer. Eso sería lo correcto, pero como está al revés, ahí estamos ante una coma hiperbática, ¿no? Muy bien. A ver, la E que me dice, si no le contesto, coma, se desespera, que esa es una canción, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Este es un tipo de coma, podríamos decir, explicativa, ¿no? La explicativa. Si no le contesto, pasa esto, ¿no? Una coma explicativa. Muy bien, ahora pasamos a la pregunta 9. ¿En qué opción se ha empleado la coma incidental? O sea, incidental o explicativa. Cualquiera de los dos es un nombre. Donde me menciona algo y me explica algo sobre ese mismo punto. A ver, vamos con el usuario Jaciel. ¿Cuál es tu clave en la pregunta 9? ¿Cuál es tu clave en la pregunta 9? A ver, Jaciel. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Cuál es la coma explicativa? O sea, me menciona algo, me dice algo, pongo la coma y aparte resalta en lo mismo que acaba de decir anteriormente, pero con otras palabras. Y si quieres probarlo, si quitamos eso y lo juntas con lo que has quitado, sigue siendo la oración, sigue teniendo sentido. ¿Dónde estará la clave? A ver, parece que no la tiene, entonces vamos a jugar con las manitos, ¿ya? A ver, bajen la mano, bajen todos la mano. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya, a ver, Diego Moreno, ¿no? Ya, ¿cuál es tu clave? A. La A, parece que estás en lo correcto, vamos a analizarla, ¿ya? Mira, ¿qué nos dice? El año pasado, coma, de mucho bienestar en nuestra empresa, o sea, de mucho bienestar en nuestra empresa está explicando lo mismo del año pasado, ¿no? Está explicándome lo mismo, ¿no? Las cifras se incrementaron. Ahora trata de quitar todo esto.
El año pasado las cifras se incrementaron. Funciona igual, ¿no? No hay ningún problema. Funciona igual. Entonces parece que esta es la explicativa. Recuerden que la diferencia entre la apositiva y la explicativa es que la apositiva siempre me va a mencionar a personas o personajes. Personas. La apositiva siempre me menciona personas y me da su característica. En cambio, en la explicativa me menciona contextos, conceptos, causas, ¿no? No personas. Como acá, el año pasado, coma, de mucho bienestar en nuestra empresa. Este es un contexto, ¿no? En lo que pasó en lo que sucedió anteriormente, el año, ¿no? Que acabamos de pasar. Entonces, el año pasado, coma, de mucho bienestar en nuestra empresa, acá está dándole una cualidad a este contexto, las cifras se incrementaron, está explicándome, ¿no? Entonces, parece que esta es la coma incidental. Vamos a analizar las demás. También puedes llegar a la respuesta de la siguiente manera, probando qué tipo de comas son las otras alternativas. Entonces, si has identificado otro tipo de comas en alternativas diferentes, entonces la que te queda sería la respuesta, ¿no? Entonces, de esa manera también podemos resolverlo. A ver, no muerdas mis zapatos. Cuchufláis. No muerdas mis zapatos, cuchufláis. Esta es una orden, ¿no? No muerdas mis zapatos, cuchufláis. Es una orden, por lo tanto, esta es una coma vocativa. Gaby, Lucy y Sophie salen de excursión. Lista de nombres de personas, por lo tanto, esta es una enumerativa. Hablemos del problema. Pero, cuando tienes el pero, sin embargo, en otras palabras, cuando tienes ese tipo de palabras, estás ante una conjuntiva, ¿no? Y ahora acá, no hay problema. Willy. No hay problema. Willy. Estás hablándole a Willy, le estás diciendo algo a esta persona. Por lo tanto, parece que estamos aquí ante un vocativo también, ¿no? No hay problema, Willy. O sea, estás mencionándolo, ¿no? Acá, si bien es cierto, no es una orden, pero lo estás mencionando y le estás diciendo, le estás comunicando algo a esa persona, ¿no? Mencionándolo. Entonces, acá también estamos ante un vocativo, ¿no? Ante un vocativo. Entonces, la clave correcta efectivamente está en la A. Ese es el tipo de coma incidental o explicativa, ¿no? Recuerda que para diferenciar la apositiva de la explicativa es que en la apositiva siempre van a mencionar a personajes. Mencionan a personajes, ¿ya? Ahora pasamos a la 10. Señala la alternativa que no presenta una coma elíptica. ¿Dónde no hay coma elíptica? Fácil, ¿ah? Eso sí está más fácil que todas, creo. A ver, vamos a preguntárselo a Jocelyn Ramón. Jocelyn Ramón, ¿cuál es tu clave en la 10? ¿Dónde no hay coma elíptica? ¿Te acuerdas de la coma elíptica, no? La que separaba al reemplazo de los verbos. O sea, esa coma va a reemplazar a los verbos. ¿Dónde encuentro? ¿En qué alternativa está la coma elíptica? ¿Ya lo tienes? A ver. Ya, a ver, ¿cuál es tu clave? En la pregunta 10. Está fácil, ¿ah? ¿Cuál no presenta coma elíptica? ¿Dónde no está la coma elíptica? El modelo de coma elíptica. Recuerda que la coma elíptica siempre tiene punto y coma y después tiene otra coma. Siempre, para todos. Entonces creo que ya debes tener la respuesta. La coma elíptica siempre tiene punto y coma. Y después menciona una palabra y después la coma. Siempre va a ser así su modelo. ¿No lo tienes? Entonces vamos a pasar, creo que a las manitos. A ver. 1, 2, 3. Ah, no, perdón. Creo que me está respondiendo por el chat. Ah, ya, sí. Me respondió por el chat. Me respondió. Me dice la B. Su compañera me dice la B. Vamos a analizar, ¿ya? A ver. Goku se casó con Milk, punto y coma, Krillin, coma, con Android 18, ¿no? Entonces, aquí efectivamente, ¿qué cosa está reemplazando? Está reemplazando se casó, ¿no? El verbo casó está reemplazando a esto, ¿no? Y recuerda que tienes acá el punto y coma y tienes la coma. Ahora, ¿qué pasa con la B? Parecía que la B era la respuesta, ¿no? Porque ahí no había punto y coma, pero te has olvidado de una regla de la elíptica, que la coma elíptica también reemplaza al verbo es. Por ejemplo,
mi madre, coma, el motor de mi vida. Aquí esta coma está reemplazando al verbo es. Y eso nos decía aquí en el ejemplo. Coma elíptica. Mira, mi madre, coma, un ángel. Esta coma reemplaza al verbo es. O sea, cuando reemplaza un verbo anteriormente mencionado, ahí es donde va el punto y coma. Pero si solamente reemplaza el verbo es, ahí ya no hay punto y coma, solamente hay una coma. Entonces, así funciona la coma elíptica. Por lo tanto, sí había coma elíptica en la B, porque reemplaza a es. Mi madre es el motor de mi vida. Entonces, esta coma está reemplazando al verbo es y sí es una elíptica. En la C, su trabajo tiene 50 páginas, punto y coma, el tuyo, coma, 10. En vez de decir tiene, aquí lo reemplazamos por una coma. Entonces acá está el punto y coma y la coma. Muy bien, cuando reemplazamos a un verbo anteriormente mencionado. Mis padres viven en provincia, punto y coma, mis hermanos, coma, en Lima, ¿no? En vez de decir mis hermanos viven, ¿no? Lo reemplazamos por la coma, ¿no? Por el verbo anteriormente mencionado, en este caso viven. Y acá también está el punto y coma y la coma. Entonces, en la E que me dice, en el oscuro jardín, Ana lee plácidamente. Esta coma de acá, a ver, ¿dónde hay punto y coma aquí? No hay, además que no me está reemplazando a un verbo anteriormente mencionado, ni tampoco puedo reemplazarlo por es. Mira, en el oscuro rincón es Ana lee plácidamente. ¿Puedo decir eso? No. Entonces, efectivamente, aquí no hay coma elíptica. Aquí lo que hay es coma hiperbática, ¿no? Ana lee plácidamente en el oscuro jardín. Eso sería lo correcto, pero como está al revés, es una coma hiperbática. Entonces la clave correcta está en la E. Aquí no hay elíptica, sino hiperbática. La 11 ya está resuelta, vamos a desarrollarla. Indique cuál de las siguientes alternativas presenta un uso correcto de la coma. A ver, Lima, la capital, o sea, acá estoy volviendo a repetir, ¿no? Lima, la capital, o sea, le estoy dando que un sobrenombre a Lima, le estoy diciendo la capital. Entonces, obviamente, esta parte tiene que ir entre comas, ¿no? Entre comas. Lima, le estoy dando prácticamente, se podría decir, un apodo, ¿no? Un apodo. Y efectivamente, si bien es cierto, esto no es, Lima no es un personaje, pero sí es parte de algo al que le estás dando un apodo, o sea, es una sola palabra. Entonces no puede ser coma explicativa, porque coma explicativa es cuando tú tienes todo un contexto y ahí explicas sobre ese contexto. En cambio, aquí estás dándole un apodo, se podría decir, o un calificativo a Lima, entonces diciéndole la capital. Entonces aquí efectivamente, por más de que no sea un personaje, ¿no? Estamos ante una coma apositiva porque le estás colocando su sobrenombre, ¿no? Estás colocándole al lado su sobrenombre. Lima, la capital, es una ciudad muy populosa. Ajá, muy bien, y justo es lo que nos decía, ¿no? Es una apositiva. Es el tipo de coma apositiva, por lo tanto, la capital tiene que ir entre comas. Lo correcto sería la 2, ¿no? La 2, porque acá está Lima, coma, la capital, coma, es una ciudad muy populosa. Entonces, la clave correcta es la B, solo 2. Solo 2. Pasamos a la 12, ya vamos a terminar. Recuerden que normal si terminamos a la 1:20, ¿ah? Porque como ustedes tienen 10 minutos de break, entonces no hay problema. Si terminamos 10 minutos antes es la compensación, ¿no? Ya, a ver. En la siguiente oración, a la mañana siguiente, los viajeros siguieron su recorrido. Se ha empleado, ¿qué tipo de coma se ha empleado aquí? Está fácil, ¿ah? A ver, Kiara Tenorio, ¿qué has encontrado en esta oración? A la mañana siguiente, coma, los viajeros siguieron su recorrido. ¿Qué tipo de coma hay? A ver, Kiara. A la mañana siguiente, a ver, vamos a buscar tu respuesta. La B me dice su compañera Kiara. Hiperbática, muy bien, porque ¿cuál sería el orden correcto? Lo correcto sería los viajeros siguieron su recorrido a la mañana siguiente. Ese es el orden normal de una oración, ¿no? Primero el sujeto. Entonces, como aquí está al revés, ay, ya me quiere dar hipo. A ver, entonces, como está al revés, estamos ante un tipo de coma hiperbática. Y además que acá nos está dando una información. No es que le está hablando a una persona, no le está hablando a una persona, ¿o sí? No, pues entonces, por eso no te confundas la coma vocativa, porque en la coma vocativa le habla a una persona, le dices algo a una persona,
¿no? Ahí mismo, en la misma oración, como por ejemplo en una orden o por ejemplo cuando le llamas a alguien y le dices una cosa, ¿no? En cambio aquí no, aquí simplemente nos está informando lo que le pasó a los viajeros y eso es aparte. Nos está informando a nosotros, a los que estamos leyendo, mas no está hablándole a alguien ahí mismo en la oración. Entonces, por eso no es una vocativa, es una hiperbática, además porque encontramos que el orden correcto tendría que ser los viajeros siguieron su recorrido a la mañana siguiente, ¿no? Entonces está al revés. Muy bien, respuesta correcta es la B. Vamos con la 13. Marca la opción que presenta coma vocativa. A ver si ya entendieron lo de la coma vocativa. Vamos a preguntárselo a Madeline Guamán. ¿Dónde has encontrado coma vocativa? Cuando le dices algo a alguien o cuando le das órdenes, ahí mismo, en esa misma oración. No cuando nos habla a nosotros, a los que leemos, sino cuando le dices algo a alguien en esa misma oración. La A, parece que estás en lo correcto, parece que ya le han agarrado la onda a la coma vocativa, ¿no? Cuando le dicen algo a alguien o cuando le das órdenes. Dice, ya no te amo, Raúl. Le estás diciendo ahí, en la misma oración, le estás diciendo eso a esa persona, la estás mencionando, ¿no? Estás mencionándole lo que le quieres decir, ¿no? Entonces parece que sí es. Vamos con la siguiente. Vine, vi y vencí. Esto de aquí es una enumerativa, ¿no? Vine, vi y vencí, ¿no? Coma y luego cuando es el final con i. Esta es una enumerativa. La siguiente, quiere más no se esfuerza. Cuando tienes pero, más, sin embargo, por ejemplo, todo ese tipo de palabras son o pertenecen a la coma conjuntiva. Voten por Soy la Vaca, coma, la más honrada. Acá le estás dando una característica, ¿no? Le estás diciendo que ella, Soy la Vaca, ese nombre, Soy la Vaca, tiene una característica. ¿Cuál es? La más honrada, ¿no? Ella es la más honrada. Esta es una persona a la cual le estás dando un apodo, ¿no? Le estás dando un sobrenombre. ¿Cómo es? Es la más honrada. Aquí estamos ante la coma apositiva, ¿no? Ahora aquí, Naruto entrena con Kakashi, Sasuke y Sakura. Esta es una enumerativa, ¿no? Estás mencionando una lista de nombres. Entonces, efectivamente, el vocativo se encontraba en la A. En la A. Muy bien, respuesta correcta. Vamos a la 14. La coma va antes de pero, sin embargo, más, etcétera. ¿Qué tipo de coma? Fácil, justo lo acabo de mencionar hace un instante. Eso le toca a Marjorie. A ver, ¿cuál es tu respuesta en la 14? A ver, Marjorie, ¿qué tipo de coma va antes de pero, de sin embargo o de más? ¿Cuál es tu clave? La conjuntiva. La conjuntiva, muy bien, sin dudarlo, eso lo sabemos muy bien, ¿no? La que va antes de palabras como pero, sin embargo, más, por ejemplo, en otras palabras, ese tipo de palabras, ¿no? Muy bien, la coma conjuntiva. Ahora la última pregunta ya para despedirnos. Señala lo incorrecto sobre la coma. ¿Cuál de todos ellos es lo incorrecto sobre la coma? A ver, vamos a preguntárselo a cualquiera de ustedes, ¿no? ¿O no? ¿O falta alguien por responder? Ah, no, falta todavía, ¿no? A ver, Ivonne Saldaña. Ivonne, ¿cuál es tu clave en la 15? ¿Cuál sería lo incorrecto? A ver, vamos a descartar opciones, pues. Señala una pausa breve, ¿correcto o incorrecto? Señala una pausa breve, ¿eso es correcto o es incorrecto? La coma, señala una pausa breve. A ver, ¿estás ahí? Señala una pausa breve. Parece que, a ver, por el chat creo que me está respondiendo o no. A ver, Saldaña, ¿no? Ya, correcto, me dice. Ya, muy bien. Ahora, ¿puede reemplazar al verbo? La coma reemplaza al verbo, es decir, en vez de ese verbo coloco la coma y ya se sobreentiende que se refiere a ese verbo. Indícame, ¿es correcto o incorrecto? Para la B, correcto, muy bien, correcto. Ahora, separa al sujeto y el predicado. Separa al sujeto y el predicado. ¿Correcto o incorrecto? A ver, el hecho de que en la oración o en
claro, en la oración que presenta coma hiperbática, me esté separando, no me separa al sujeto y al predicado, en la hiperbática me separa al sujeto y al complemento, porque el sujeto con todo su predicado está por un lado y por el otro lado está el complemento, como decíamos anteriormente, ¿no? Para que me entiendan esta parte, aquí, ¿no? Los viajeros siguieron su recorrido. Aquí está el sujeto, es los viajeros siguieron su recorrido, es el predicado. Entonces no me ha separado al sujeto del predicado, me ha separado al sujeto, al predicado, ¿de quién? Del complemento. ¿Cuál es el complemento? A la mañana siguiente. No es que me ha separado al sujeto del predicado. A la mañana siguiente no vendría a ser el predicado, sino el complemento, ¿no? El que viene después del predicado. Es un complemento, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí está el sujeto y su predicado completo. Los viajeros siguieron su recorrido, está completo, ¿no? Los viajeros sujetos siguieron verbo, siguieron su recorrido predicado, ¿no? Está todo completo. Pero ¿de quién me ha separado? Del complemento, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos aquí en esta opción? ¿Separa el sujeto y el predicado? ¿Separa el sujeto y el predicado? Incorrecto, muy bien Saldaña, incorrecto. Entonces creo que ya tienes la respuesta, ¿no? Pero vamos a continuar. A ver, la coma, ¿altera el orden de la oración? ¿Altera el orden de la oración? ¿Se puede alterar el orden de la oración? Indícame si es correcto o incorrecto. Correcto, muy bien, y eso lo encontramos en la coma hiperbática, ¿no? Ahora, separa elementos de una enumeración. Sí, no, felizmente lo salvé. Felizmente contigo no. A ver, Ivonne, ahí por el chat, separa elementos de una enumeración. Correcto. Ya. ¿Tu respuesta? ¿Correcto o incorrecto? Correcto, muy bien, respuesta. Ajá, entonces, ¿cuál es tu clave? ¿Cuál es la incorrecta? ¿Cuál es la incorrecta en la 15? ¿Cuál es la clave? A ver, indícame. ¿Cuál sería tu clave entonces en la 15? La C, ajá, porque no separa al sujeto del predicado. En ese modelo de coma hiperbática generalmente separa al sujeto con todo y su predicado, lo separa de un complemento, ¿no? Entonces, efectivamente, esto sería lo incorrecto. Muy bien, entonces ya hemos terminado. Recuerden que si hay alguien al que le faltó participar, no se preocupe que mañana también tenemos participación. Así que recuerden que la participación es todo el bimestre. Lo que yo quiero es que me presenten sus cuadernos completos y su ficha completa. Eso, ahí es donde sale la mayor cantidad de nota, ¿ya? Muy bien, entonces ya hemos terminado. Yo les he dicho que 1:20 terminamos, porque los 10 minutos son de compensación, ¿no? Del break de 10 minutos que tienen, así que prácticamente solo faltarían 2 minutos. Es lo mismo, ¿no? 1:20 terminamos. Recuerden, terminamos 1:20, 10 minutos menos, porque son los 10 minutos de entremedio que siempre tienen ustedes, ¿no? Porque en algunos casos el Zoom se les desactiva a otros y tienen que volver a iniciar. Entonces está bien, ¿no? Está bien que terminemos a la 1:20 porque son los 10 minutos que compensamos al final. Eso ya lo había explicado antes. ¿Escuchan o no escuchan? ¿Ah? Ya, muy bien. Entonces, solo para dar las últimas indicaciones hasta que llegue la 1:20, ¿no? Que es donde terminamos. Recuerden que a partir entre las 2 o 2:30 por ahí ya va a estar activado normal lo que les corresponde a ustedes, ¿no? Los tipos de coma, va a estar activada la tarea, la ficha virtual también, lo que tienen que copiar al cuaderno también, que es básicamente esto. A ver, esto es lo que tienen que copiar a su cuaderno, esto de aquí, ¿no? Esto es lo que copian al cuaderno. Y prácticamente aquí está ya la ficha virtual. Ahí le he puesto un video provisional porque si no, no me deja publicarlo antes. Cuando ya el video esté listo, lo edito, ¿no? Y lo cambio por el video de la clase. Aquí tienen las 5 preguntas donde hay coma vocativa. Acá te doy un ejemplo y te digo qué tipo de coma es. Luego aquí para marcar qué tipo de coma es, marcas cada uno de ellos. En la 4, ¿qué pregunta me viene? Ya, una información y qué tipo de coma presenta. En la 5 lo mismo, ¿no? Información y qué tipo de coma le corresponde. Entonces, está fácil, los ejercicios están fáciles si han prestado atención y si los desarrollan verificando ahí o analizando la hoja que les he pasado, pues, ¿no? La hoja que van a copiar al cuaderno.
porque ahí está todo, sino volviendo a repetir las clases, ¿no? O sea, volviendo a ver el video, por si es que algo no te ha quedado claro. Entonces, ahora sí, ya terminamos, ¿no? Ya terminamos y efectivamente ya nos vemos el día de mañana, ¿no? Entonces ya pueden colgar, ¿ya? Adiós.